El apellido Vanderbilt abrió las puertas más exclusivas de Estados Unidos durante más de un siglo. Mansiones imposibles, fortunas gigantescas y una influencia que convirtió a la familia en la realeza no oficial de Wall Street. Pero detrás de aquella dinastía admirada existía una presión silenciosa que terminaría destruyendo a uno de sus herederos más brillantes. Porque mientras el mundo veía privilegio, Carter Vanderbilt Cooper vivía una batalla que casi nadie supo reconocer hasta que fue demasiado tarde. En el verano de 1988, todo terminó en la terraza de un penthouse de Manhattan, frente a los ojos de su propia madre, Gloria Vanderbilt. Aquella tragedia marcó para siempre a una de las familias más famosas de Estados Unidos y transformó también la vida de su hermano menor, Anderson Cooper. Si te interesan las historias ocultas de la élite y las vidas que se derrumbaron detrás del lujo, suscríbete, porque para entender cómo un joven nacido entre privilegios terminó atrapado por la desesperación, primero hay que regresar al peso insoportable de llevar uno de los apellidos más poderosos de América. 1. El peso del apellido Vanderbilt. Carter Vanderbilt Cooper nació el 27 de enero de 1965 en Manhattan, rodeado de una herencia gigantesca. Su familia descendía de Cornelius Vanderbilt, el magnate que construyó uno de los mayores imperios ferroviarios y navales del siglo XIX. Aunque la inmensa fortuna familiar se había reducido con el paso de las generaciones, el apellido seguía representando riqueza, influencia y prestigio dentro de la élite estadounidense. Su madre, Gloria Vanderbilt, era una figura legendaria de la alta sociedad neoyorquina, famosa por sus escándalos familiares, su carrera como diseñadora y una vida marcada por titulares desde la infancia. Su padre, Wyatt Emory Cooper, provenía de un entorno mucho más humilde y aportó estabilidad emocional a una familia acostumbrada a vivir bajo presión pública constante. Durante algunos años, Carter creció en un hogar donde parecía existir un equilibrio raro entre privilegio y afecto real. La infancia de Carter estuvo rodeada de arte, libros y conversaciones intelectuales dentro del elegante penthouse familiar en Nueva York. Asistió a la prestigiosa Dalton School, donde rápidamente destacó por su inteligencia y sensibilidad. A diferencia de otros jóvenes de la élite, no intentaba impresionar a nadie con el apellido Vanderbilt. Sus amigos lo recordaban como un muchacho reservado, amable y profundamente curioso. Pero detrás de aquella calma comenzaba a formarse una fragilidad emocional que años más tarde tendría consecuencias devastadoras. 2. La muerte que cambió a la familia. En enero de 1978 ocurrió el primer gran golpe que transformó para siempre la vida de Carter. Su padre, Wyatt Cooper, murió durante una cirugía cardíaca cuando apenas tenía 50 años. Carter tenía 13, su hermano Anderson apenas 10. La pérdida destruyó el centro emocional de la familia y dejó a Gloria Vanderbilt enfrentando un duelo que jamás lograría superar completamente. Aunque públicamente la familia mantenía la imagen sofisticada de siempre, dentro del apartamento todo había cambiado. Wyatt era quien daba estabilidad, afecto y sentido de normalidad a un entorno dominado por la fama y la presión social. Sin él, Carter comenzó a encerrarse cada vez más en sí mismo. Era lo suficientemente grande para comprender la dimensión definitiva de la muerte, pero demasiado joven para procesarla emocionalmente. Con el paso de los años, aquella pérdida silenciosa comenzó a reflejarse en su personalidad. Carter se volvió más introspectivo, más sensible y emocionalmente complejo. Mientras Anderson desarrollaba un instinto de supervivencia que más tarde lo llevaría al periodismo de guerra, Carter parecía cargar el peso del dolor de otra manera. Y aunque seguía siendo brillante académicamente, algo dentro de él comenzaba a fracturarse lentamente lejos de las apariencias perfectas que rodeaban a la familia Vanderbilt. 3. El heredero perfecto, por fuera. En 1983, Carter ingresó a Princeton University, una de las universidades más prestigiosas de Estados Unidos. Allí estudió historia y rápidamente destacó por su capacidad intelectual. Profesores y compañeros lo describían como alguien excepcionalmente inteligente, reflexivo y genuinamente interesado en comprender el mundo. Parecía el heredero ideal de una familia acostumbrada al poder cultural y económico. Después de graduarse con honores en 1987, comenzó a trabajar en publicaciones vinculadas al análisis histórico y político. Su futuro parecía prometedor. Tenía educación privilegiada, conexiones poderosas y una reputación impecable.
Pero detrás de aquella imagen exitosa existía una lucha interna que casi nadie entendía realmente. Carter comenzaba a sufrir episodios depresivos mientras intentaba mantener intacta la imagen de estabilidad que siempre se esperaba de él. Lo más inquietante era que muchas personas cercanas no percibían el verdadero nivel de sufrimiento que estaba acumulando. Carter seguía siendo amable, culto y aparentemente funcional. Sin embargo, la presión emocional, el duelo nunca resuelto por la muerte de su padre y una sensibilidad extrema comenzaron a empujarlo hacia un aislamiento cada vez más profundo. Y eso terminaría convirtiendo el verano de 1988 en el capítulo más devastador de toda la historia familiar. 4. El día que todo se derrumbó. Durante el verano de 1988, Carter llevaba varias semanas asistiendo a terapia mientras enfrentaba una fuerte depresión. Gloria Vanderbilt llegó a creer más tarde que ciertos medicamentos para el asma pudieron haber agravado su estado mental, aunque la verdad completa jamás pudo esclarecerse. Lo único evidente era que algo oscuro estaba ocurriendo dentro de él mientras el resto del mundo seguía viendo a un joven privilegiado con toda la vida por delante. El 22 de julio de ese año, Carter despertó desorientado dentro del penthouse familiar en Manhattan. Poco después, salió hacia la terraza del edificio y comenzó a comportarse de forma extraña frente a su madre. Gloria intentó convencerlo de regresar, mientras él permanecía sentado sobre el borde de la terraza, observando el vacío desde el 14º piso. Durante unos segundos, ella creyó que lograría detenerlo, pero entonces Carter soltó las manos y desapareció frente a sus ojos. La tragedia destruyó emocionalmente a Gloria Vanderbilt y dejó una herida permanente en Anderson Cooper, que apenas tenía 21 años cuando recibió la noticia. No hubo carta ni explicación definitiva, solo preguntas imposibles de responder. La muerte de Carter se convirtió en uno de los episodios más traumáticos de la élite estadounidense moderna, demostrando que ni el dinero, ni la fama, ni el apellido Vanderbilt podían proteger a una familia del dolor más absoluto. 5. La herida que nunca desapareció. Después de la tragedia, Gloria Vanderbilt pasó años intentando entender qué había ocurrido realmente aquella tarde en Manhattan. Revivía obsesivamente cada segundo, preguntándose si existía algo que pudiera haber hecho diferente. Aunque continuó trabajando y manteniendo cierta vida pública, quienes la rodeaban sabían que nunca volvió a ser la misma. La pérdida de Carter se convirtió en una sombra permanente que acompañó el resto de su vida. Para Anderson Cooper, la muerte de su hermano terminó moldeando toda su carrera. Poco tiempo después, comenzó a cubrir guerras, hambrunas y desastres humanitarios alrededor del mundo. Él mismo admitiría años más tarde que aquella obsesión por el sufrimiento y la supervivencia nació tras perder a Carter. Intentaba comprender por qué algunas personas logran resistir mientras otras terminan consumidas por la desesperación. Décadas después, Anderson seguiría hablando públicamente sobre su hermano y sobre el impacto devastador del duelo. Carter Vanderbilt Cooper quedó congelado para siempre a los 23 años, brillante, sensible y lleno de posibilidades que jamás pudieron desarrollarse. Y quizá esa sea la parte más trágica de toda esta historia. Detrás de uno de los apellidos más poderosos de Estados Unidos, existía simplemente un joven luchando contra un dolor que nadie logró ver completamente a tiempo. La historia de Carter Vanderbilt Cooper demuestra que ni el dinero, ni el prestigio, ni uno de los apellidos más poderosos de Estados Unidos pudieron protegerlo del dolor emocional que cargaba en silencio. Detrás del lujo y la élite, existía un joven sensible atrapado por una presión que terminó destruyendo a toda su familia. Décadas después, la tragedia sigue persiguiendo el legado Vanderbilt, porque más allá de las mansiones y la fama, esta terminó siendo la historia de una pérdida imposible de superar. ¿Qué parte de esta historia te impactó más? ¿Crees que la fama y el privilegio realmente pueden ocultar el sufrimiento? Suscríbete para más historias ocultas de la élite y las vidas que se derrumbaron detrás del poder.